Bueno, buenos días. Vamos a atravesar en la comprensión de algunos ejes importantes de Alain Merian, que habíamos hecho un repaso antes de lo que era la musicología comparada, la etnomusicología, cuáles eran algunas, a los aportes que tenían con respecto al relevamiento de prácticas musicales frente a la posibilidad de otros culturales que se salían de los parámetros establecidos por la música occidental. Y bueno, acá tenemos en el caso de Alain Merian, su enfoque va a plantear más que nada la idea de pensar la música en la cultura, ya dentro de un sistema de relaciones, ¿sí? De relaciones humanas, cómo funciona la música en contextos sociales, la música en la cultura. Bueno, Alan Merriam era un estudioso de culturas nativas de Estados Unidos, eh, era impulsor de nuevas corrientes etnomusicológicas, particularmente aquellas que privilegiaban una visión antropológica del campo. ¿Por qué se expresa de esta manera? Porque va a llevar adelante o a proponer distintos pasos metodológicos para el relevamiento de la música en contextos sociales, si quieren ustedes, con una idea más sistémica, donde no solamente va a haber la estructura sonora, sino que va a dar elementos para comprender la música dentro de un orden de relaciones sociales y da pasos metodológicamente organizados para relevar estas prácticas musicales. Vamos acá a analizar un poquito una de las frases que plantea. Nosotros igualmente en las clases presenciales vamos a repasar un par de capítulos de uno de sus libros más icónicos, digamos, que habla de la antropología de la música en la sociedad. Pero bueno, vamos a tratar de pensar qué es lo que está planteando él como eje, ¿no es cierto? Dice, existe un campo que podríamos denominar antropología de la música, que se encuentra en el cruce entre las disciplinas musicología y antropológica. Para la primera, este campo provee la base para entender cómo es que los sonidos musicales son producidos y cómo estos sonidos, junto con los procesos que los producen, pueden ser comprendidos dentro de marcos determinados. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber dos dimensiones a tener en cuenta: cómo se producen los sonidos, pero como sonidos que se producen en el marco de determinado orden social o en el determinado mundo de las relaciones sociales. Para la segunda, o sea, para esta segunda cuestión que yo les enfatizo ahí, remarcando la oración, la antropología de la música contribuye al entendimiento tanto de los productos musicales como de los procesos de la vida humana, bajo la premisa de que la música es simplemente un elemento más dentro de la complejidad del comportamiento humano. Sin gente pensando, actuando y creando la música, no puede existir. Es decir, hace una pisada muy fuerte con respecto a que no va a comparar prácticas musicales, ni les va a dar historicidad con respecto a la originalidad de tal hecho en sí, sino que va a analizar a la música en la dinámica social de un conjunto de prácticas que incluye tanto el auditorio, el ejecutor y más que nada la funcionalidad de la música en esa sociedad. Esa práctica musical, ¿para qué es? O sea, es una mirada funcionalista con una también influencia conductista, porque cree en la posibilidad de describir ese contexto en el que la música se produce. Dice, el sonido musical es el resultado de procesos de comportamiento humano que están determinados por valores, actitudes y creencias de las personas en una cultura determinada. Como conclusión, Alain Merren está pensando, la música es producto del ser humano y tiene una estructura que no existe fuera del comportamiento humano que lo produce. Para poder entender por qué una estructura musical existe, debemos entender cómo y por qué se genera el comportamiento humano que la produce. ¿Qué quiere decir esto? Que una perspectiva de investigación musical se puede centrar en la dimensión de la estructura sonora, que eso ustedes están recontraformados. Pero ¿qué pretende una perspectiva antropológica? Es pensar que la música, sin sus productores, sin las relaciones que unen a esos productores de música, a esos intérpretes, a esa audiencia que escucha y a eso simbólico que va a dar lugar a comunicar a partir de la expresión musical,
no sería tal condición, condición aislada, sino que necesita de su inclusión dentro del comportamiento social, ¿no? Con una mirada, sí vamos a reconocer, un tanto sistémica, o sea, tiene una mirada como organizada de la estructura social. Y acá está el aporte que nos da indicio de cómo se puede trabajar cuando se hace una investigación musical, con la gran influencia de lo que es propio de un trabajo etnográfico, un trabajo de campo antropológico. Ustedes saben que el antropólogo era aquel que se insertaba en el contexto, convivía con los otros culturales, entre comillas, y subrayado, y describía y trataba de captar la perspectiva de esos actores. Bueno, en este caso, la música también, en la investigación musical también prevalece esta idea de ir a recolectar esas prácticas musicales en el contexto social con un proceso de investigación de campo, ¿sí? Entonces, se recolectan los datos, hay un análisis etnográfico que dé cuenta de la música en tanto práctica cultural y a la vez un análisis de la música en cuanto a estructuras y cualidades sonoras. O sea, fíjense en que ahí maneja dos dimensiones, la música como práctica cultural y la música en su estructura sonora, ¿sí? Lo que viene a aportar es enfatizar que esa música está en concordancia con el comportamiento social. No, no basta aislarla y analizar su dimensión como estructura sonora, sino que la tengo que comprender en el marco de las relaciones sociales. Después de este relevamiento y de la consideración de estas dos dimensiones, aplica los datos analizados a problemas que sean relevantes para la sociedad. El etnomusicólogo o el antropólogo de la música tiene una serie de responsabilidades, la capacidad de analizar la música de manera especializada, porque es un campo específico de expresión, la responsabilidad de entender la música como un elemento integral de la cultura. Ahora vamos a ver por qué eso, porque él considera cada actor, cada rol en el que se da una práctica musical tiene un rol, una función y un para qué, ¿sí? La responsabilidad de vincular la disciplina con estudios humanistas y sociales en general. Bueno, ¿qué es lo que va a pensar cuando hace un trabajo de campo? Va a pensar en la cultura musical, en los textos sonoros, en las categorías sociales, como lo que dije yo, en los roles, porque para alguien que ejecuta o que interpreta o que participa en una práctica musical es tan importante él como el auditorio que escucha. Y a la vez, ¿qué funciones específicas cumple una expresión musical? Y acá vamos a mencionar la lista que él menciona. ¿Cuáles serían las funciones de la música? ¿Sí? Como es un modelo de carácter funcionalista, nosotros vimos el funcionalismo en antropología, bueno, acá es lo mismo. La música tiene que tener un para qué en ese engranaje de comportamientos sociales. Es una expresión emocional, produce goce estético, produce entretenimiento, se presta a la comunicación, se presta a la representación simbólica, es un refuerzo físico, funciona como un elemento de normatividad, sirve para rituales o para generar un proceso de institucionalización. Es una continuidad de la cultura y la identidad. Bueno, estas serían las funciones que un antropólogo de la música tiene que mirar cuando mira una práctica social. Aclaro, es un modelo sistémico, muy ordenado, pero bueno, los ítems que dan nos sirven para pensar cosas. Hay dos cuestiones que yo se las expliqué en la clase presencial, pero existe esta distinción entre el EMIC, que es la fantasía, a mi entender, pero bueno, para la antropología clásica era una función. El culturalismo la tomaba como una posibilidad del etnógrafo de poder reconstruir lo que esa sociedad piensa. Eso se llama émic. Yo puedo describir lo que ese grupo piensa. El ética es mi análisis, el análisis como investigador de esa estructura cultural, de esa cultura. Si no me gusta decirlo así como si la cultura fuera una masa homogénea. Pero acá, como estamos explicando unas teorías de carácter más tradicional, lo vamos a utilizar. El EMIC es como la idea de que yo puedo reconstruir lo que ese grupo social piensa, ¿no? Y el ética es el análisis que yo hago sobre eso, como investigador, como antropólogo, como musicólogo, como etnomusicólogo. ¿Cuál es la salvedad que hago allá acá, la crítica para pensar o la línea para pensar cuestionando un poco esto? Es en qué manera un investigador puede reconstruir
en forma exacta el sentir y el sistema de relaciones de un pueblo reconstruyendo su émic, su sentido. Es muy difícil eso. Lo que sí puede dar un investigador social de cualquier área es líneas de reflexión, de cuestionamiento, de resistencia, de posibilidad de pensar esa práctica cultural, ya sea musical o no, pero no es tan fácil reconstruir con certeza el EMIC de una sociedad. Es como una fantasía, ¿no? De pensar que uno tiene esa posibilidad. No sé si existe esa posibilidad. Sí puede existir una aproximación a un sentir, a una práctica, a un establecimiento de relaciones de poder para dar cuenta y explicar eso. Bueno, eh, ¿cómo se llama? En la mirada de Alain Merrià, nosotros vamos a reforzar la lectura de un capítulo que habla sobre el valor simbólico de la práctica cultural, pero tienen que pensar que reconstruye el contexto social, que toma en cuenta lo simbólico, pero a la vez toma en cuenta la estructura sonora. Hay una descripción de los tipos de instrumentos, del lenguaje musical, en función de un comportamiento colectivo, ¿sí? Y que tiene funciones. O sea, si yo quiero describir desde la mirada de Alain Merrián y una mirada que pone cierto énfasis en intervenir en el campo, ustedes van a darse cuenta que van a tomar en cuenta a los ejecutantes, a los que escuchan, a la conducta social, ¿no? A cómo se da ese sistema de interacciones, a la conducta verbal y musical de estos participantes en la práctica musical. Eh, Esto ya lo habíamos repasado, así como síntesis es un modelo más que nada que permite pensar más bien como un sistema bastante como orgánico, ¿no? Por su influencia, es como que la práctica musical la mira como un todo, ¿sí? Después nosotros vamos a ver otra mirada que habla de la apertura de estos sistemas que se ven como un poco más organizados. Nosotros vamos a leer el capítulo de lo que hace a lo simbólico y a pesar de que este modelo es muy clásico, podemos trabajar y pensar, jugar un poco, de tomar alguna práctica musical y pasarla por estas categorías, para interpretar qué significa cada una, para comprender la relevancia de que la música se da en el marco de comportamientos sociales, que expresa representaciones de tipo simbólica, que en él se explayan relaciones de comunicación, que estimula el comportamiento social, lo emocional, lo ritual, la construcción de las identidades, ¿sí? Y la institucionalidad de algunas organizaciones colectivas, ¿no? Esto de Merriam ya va un poco más de comparar las expresiones musicales y de poder, por ejemplo, mensurar. No solamente va a pensar la estructura sonora y cómo ésta se ejecuta, sino que esta apertura que hace a pensarla como un comportamiento social y colectivo y con una función, estimulando alguna función. Nosotros vamos a mirar, como les dije, a leer un poco en profundidad y en clase ampliar lo que es la cuestión simbólica de la música. Es un modelo obviamente clásico, pero que hace puntapié en buscarle a la música un contexto social, con una dinámica colectiva, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que tengan, igualmente vamos a leer, va a haber una guía sobre los dos capítulos que tienen de Alain Merrián y lo vamos a comparar con otros autores. ¿Cuál es la línea de ver autores clásicos? En lugar de darles con un caño, ¿no? De criticarlos, vamos a tratar de recuperar qué nos abre con respecto a categorías para pensar la música como una práctica social, qué nos brinda, qué nos aporta, qué actores y cómo actúan los mismos en sociedad. Y bueno, para pensar eso, para pensar nuevas cosas cuando nos enfrentamos a contextos actuales, ¿no? Contemporáneos a nuestra profesión. Así que bueno, cualquier duda que tengan, la trabajamos. Vamos a hacer en la clase virtual siguiente un análisis de cómo se presentan ahora las representaciones culturales, viendo algunas diferencias con estos modelos clásicos. Así que bueno, estoy a disposición de ustedes como siempre y espero que estén muy bien.